La fe. Siempre he creído que la fe es algo tan difícil de adquirir, pero algo tan fácil de perder. Sobre todo en esos momentos en los que la vida nos pone en situaciones complicadas. Y es ahí cuando la fe se tambalea. No porque dejemos de creer en Dios, sino porque las circunstancias nos hacen sentir lejos de Él. Todos, en algún punto, hemos pasado por esa lucha interna entre la esperanza y la duda, entre el sé que Dios puede y el ¿por qué no lo hace? La falta de fe no siempre nace del rechazo a Dios, sino del dolor, del cansancio emocional o de las expectativas no cumplidas. Cuando oramos y no vemos resultados, cuando la vida se vuelve dura o injusta, el corazón empieza a llenarse de preguntas. Incluso los grandes hombres y mujeres de la Biblia enfrentaron esos momentos. Algunas de las causas que hacen que la fe se debilite son la duda y el miedo. Cuando Pedro caminó sobre el agua, comenzó a hundirse al mirar las olas en lugar de mirar a Jesús. Jesús le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?», en Mateo 14:31. La duda nos hace perder de vista el poder de Dios y enfocar nuestra mirada en el problema. La falta de comunión con Dios es otra posible causa. La fe no se mantiene por inercia. Como una planta, necesita cuidado y alimento. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando dejamos de orar, de leer la palabra o de congregarnos, nuestra fe se debilita porque nos desconectamos de la fuente que la alimenta. Nada podéis hacer apartados de mí, dice el Señor. El deseo de controlar los resultados. Muchas veces queremos que Dios actúe conforme a nuestro plan y tiempo, pero la fe verdadera se manifiesta cuando confiamos, incluso sin entender. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Cuando soltamos el control, Dios puede obrar con libertad en nosotros. Es una decisión que debemos tomar. Decido creer que Dios hará que todo obre a favor de mí. Las heridas del pasado. El dolor no sanado puede volverse una barrera entre nosotros y la fe. Quizás oraste antes y no viste el milagro que esperabas. Quizás perdiste algo o alguien y tu corazón se endureció. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Él no dejó de ser fiel. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Regresa a la palabra. La fe no nace del optimismo ni de frases bonitas, sino de la verdad que Dios ha dicho. Cuando te sientas débil, recuerda sus promesas, porque andamos por fe, no por vista. 2 de Corintios 5:7. Cada versículo leído es como una chispa que vuelve a encender el fuego del alma. Ora, aunque no sientas. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Cuando hablas con Dios, tu alma se ordena y tu fe se renueva. Si nos basamos únicamente en sentimentalismo, habrán más decepciones que victorias. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego,
con acción de gracias. Filipenses 4:6. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. David enfrentó a Goliat recordando que Dios lo había librado antes del león y del oso. Cada victoria pasada es una prueba viva de que Dios sigue obrando. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmos 103:2. Rodéate de fe. La fe también crece en comunidad. Rodéate de personas que oren contigo, que te animen y te recuerden las promesas de Dios cuando tu corazón olvida. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Agradece en medio del proceso. La gratitud es un acto de fe. Agradecer incluso sin tener todavía la respuesta es declarar: confío en que Dios está obrando. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Fortalecer la fe no significa no tener dudas, sino aprender a creer a pesar de ellas. Una fe madura entiende que Dios no siempre evita las tormentas, pero siempre está en medio de ellas. Cuando entiendes esto, dejas de pedir que desaparezca el fuego y comienzas a pedir que el fuego te purifique. Recuerda, la fe no es una emoción, es una decisión diaria de confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no entiendes sus caminos. Él no te pide que seas perfecto, sino que permanezcas. Cada paso, por pequeño que sea, es una muestra de fe que agrada a su corazón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hebreos 11:6. Así que, si hoy te sientes con poca fe, no te castigues. Dios no te rechaza por tus dudas. Él te toma de la mano para enseñarte a caminar sobre las aguas una vez más. Permítele fortalecer tu fe día a día y verás cómo su poder se perfecciona en tu debilidad. Porque cuando todo falla, la fe sigue siendo el hilo invisible que nos une al corazón de Dios.